Buenas tardes. En este momento... Bravo, Telchac Puerto, San Felipe, Tepacán, Copomá y Río Lagartos. El próximo 9 de agosto iniciará una nueva etapa de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años, pertenecientes a 40 municipios más del interior del estado. Lunes 9, Umán, Buxot, Sotuta, Jomún, Celestún y Quinchil, así como segundas dosis a personas de 40 a 49 años de Tizimín. Martes 10, Sizantún, Teabo, Tixcacalcupul, Abalá, Timucuy, Opichén y Panabá. Miércoles 11, Cacalchen, Temash, Jocabá, Joctún, Tixmehuac, San, Maní, Tatsiu, Chancom y Samajil. Jueves 12, Jují, Cusamá, Tetis, Cantunil, Zacalum, Tixpehual, Santa Elena, Chiquinzonot, Chocholá, Mayapam y Chixulú Pueblo. Finalmente, viernes 13, Ixil, Canzacap, Calotmul, Chapap, Ucu y Citas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 262 pacientes en hospitales públicos. 48.757 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 56.069 casos. Hoy se detectaron 196 nuevos contagios de coronavirus, 60 en Mérida, 20 en Canacín, 14 en Maxcanú, 11 en Umam, 10 en Acanquey y Motul, 9 en Izamal y Ticul, 8 en Progreso, 7 en Junucmá, 6 en Valladolid, 5 en Tizimín, 4 en Concal, 3 en Tecash, 2 en Oxcuscap, 1 en Chemash, Semul, Espita, Quinchil, Copomá, Mocochá, Muxupip, Opichén, Peto, Sutzal, Tecal de Venegas, Tequit, Temash, Tixcocop, Sucacap, Yaxcabá, Yaxcucul y 1 foráneo. De los 56.069 casos positivos, 475 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 33.746 personas contagiadas de coronavirus que viven 9.270 en la zona norte, 8.708 en la zona oriente, 3.075 en la zona centro, 4.793 en la zona sur, 7.900 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos, son 10 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 39 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, EPOC y obesidad. 4 residían en Mérida, 2 en Valladolid, 1 en Junucmá, 1 en Tizimín, 1 en Peto, 1 en Tecom, 1 en Yaxcabá, 1 en Quinchil, 1 en Sucacap, 1 en Motul y 1 en Tecash. En total son 5.141 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.909 están estables, aisladas, monitoreadas por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 262 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es todo el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.